Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la 10ª semana del tiempo ordinario. Este viernes es 13 de junio y la Iglesia celebra la memoria de un santo muy popular, San Antonio de Padua. Nació a finales del siglo XII en Lisboa, en una familia acomodada. Tuvo buenos maestros que lo educaron en las letras y en la virtud. Y todo esto, además, se fue asentando y cultivando un espíritu como el suyo, dotado de una gran inteligencia y de todas las virtudes humanas. Siendo adolescente, con 14 o 15 años, él formó parte, como religioso, de los canónigos regulares de San Agustín, donde completó su extraordinaria formación y recibió la ordenación sacerdotal. Sin embargo, con motivo de la despedida allí en su monasterio de un pequeño grupo de frailes franciscanos que iban a Marruecos, embarcaban en Lisboa para ir a Marruecos a evangelizar. Meses más tarde, el regreso de los restos mortales de esos pobres hermanos menores que habían sufrido el martirio en Marruecos. Eso le hizo soñar con la idea de hacerse también el hermano menor franciscano. Y así, obteniendo los permisos necesarios, dejó a los canónigos de San Agustín para hacerse franciscano. Pasó absolutamente desapercibido a los ojos de sus hermanos, hasta que un día, con motivo de unas ordenaciones sacerdotales, tuvo que predicar en una celebración con frailes dominicos y franciscanos juntos, y todo el mundo se admiró de su elocuencia y fue inmediatamente enviado a conocer a Francisco, que lo destinó también para formar a los propios frailes. Fue un gran predicador, obrador de milagros, convirtió a muchos herejes y a las personas del pueblo. Enseñó teología en la orden, fue el primer maestro de teología en su orden, y escribió una serie de sermones y obras de carácter espiritual que le han valido el título de doctor de la Iglesia. Murió siendo todavía un hombre muy joven en la ciudad de Padua, en el año 1231. En esta ciudad se conservan y se veneran extraordinariamente sus restos en una basílica que se erigió en su honor. Pues vamos entonces ahora a escuchar la palabra de Dios, vamos a escuchar el Santo Evangelio de la Misa. Desde hace pocos días, desde esta semana, hemos empezado la lectura del Evangelio según San Mateo a partir del capítulo 5 del Sermón de la Montaña. Hoy, desde el versículo 27 hasta el versículo 32, que dicen así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la gehenna. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la gehenna. Se dijo,
el que repudie a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vamos a tratar de obtener de estas enseñanzas de Jesús algunas para nuestra propia vida espiritual y materia para nuestra oración y meditación. Jesús recuerda uno de los mandamientos de la ley de Dios, que podemos encontrar en el libro del Éxodo y en el libro del Deuteronomio. No cometerás adulterio. En definitiva, el adulterio pues es una falta contra la lealtad, por tanto contra la verdad, es una falta contra la santidad del matrimonio, es un ataque directo a la familia, es un pecado contra el sexto mandamiento y un pecado grave, que además implica siempre la cooperación de un cómplice. Y por tanto, uno no solamente peca, sino que hace pecar o se convierte en instrumento de pecado para otra persona. Todo eso ya estaba claramente prohibido en la antigua ley, más aún se consideraba un pecado tan grave que los culpables podían ser condenados a muerte. Recuerden ustedes aquel episodio del Evangelio de San Juan, en el que los enemigos de Jesús, escribas, llevan a Jesús una mujer sorprendida en flagrante delito de adulterio. Y le dicen, la ley de Moisés nos manda apedrear a estas. ¿Tú qué dices? Evidentemente ya en tiempos de Jesús no se llevaba a la práctica esta rigurosa condena a muerte, pero fue una ocasión para tentar a Jesús o dejarlo en evidencia. Pero Jesús da aquí, en este texto del Sermón de la Montaña, el verdadero sentido. Jesús no ha venido a abolir la ley, como nosotros escuchábamos en el Evangelio de hace unos días. Jesús no ha venido a abolir la ley, sino a llevarla a su plenitud. ¿Qué significaba llevarla a su plenitud? Descubrirnos cuál era su verdadero sentido, cuál era la voluntad de Dios que estaba detrás de aquellos mandamientos. Unos mandamientos muy simplificados, porque Dios condescendía con la debilidad de los hombres, con su ignorancia. Y por tanto los mandamientos eran muy claros, muy tajantes, pero a veces no dejaban entrever cuál era su finalidad y qué era lo que Dios quería. Ahora Jesús dice, no solamente cometer adulterio, mirar a una mujer, se entiende casada, deseándola, es ya haber cometido adulterio con ella en el corazón. Hay que andar con rectitud, con limpieza, con sinceridad perfecta. No solamente frente al prójimo. Tenemos que ser sinceros y leales de cara a Dios y de cara a nosotros mismos, a nuestra propia conciencia. Por tanto, voluntariamente detenerse en miradas o pensamientos de ese tipo que atenten contra la pureza, aun sin haber llegado a cometer por acción un pecado directo contra el sexto mandamiento, es ya en sí un grave pecado. Dios quiere que el corazón del hombre sea un corazón limpio, que su razón se imponga a su instinto, a su concupiscencia, a su deseo. Evidentemente la razón tiene que estar apoyada, sostenida, ayudada por la gracia de Dios. Sin la ayuda de la gracia es imposible vivir, no ya sino ningún mandamiento. ¿Y cómo podemos estar seguros de que la gracia de Dios nos va a ayudar, nos va a auxiliar? De dos maneras. En primer lugar, porque creemos que Dios nos ama, que Él se inclina sobre nuestra debilidad. Pero, en segundo lugar, porque nosotros pedimos esa gracia.
La oración es imprescindible, no es un lujo espiritual, la oración es una necesidad. Tenemos que pedir, pero pedir a Dios, no solamente y ni siquiera principalmente las cosas materiales. Tenemos que pedir las virtudes, tenemos que pedir la gracia santificante, tenemos que pedir el Espíritu Santo, tenemos que pedir el consuelo, la cercanía de nuestra Madre la Virgen, puesto que es un regalo del Señor, un regalo que nos hizo en la cruz. Tenemos que pedirlo y tenemos que creer en que la gracia existe y en que Dios no nos impone unos mandamientos absurdos ni imposibles de cumplir. Con la ayuda de la gracia, todo es posible. Como Jesús dijo en otra ocasión a sus apóstoles, para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Y si Dios está conmigo, ¿quién podrá oponerse a mí? Después de esta primera enseñanza y este tema de reflexión, viene otro relacionado con él, pero que nos viene muy bien, nos sirve de aplicación para una multitud de situaciones. Cuando Jesús dice, si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo, si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, y el motivo, porque más te vale perder un miembro que ser echado entero en la gehenna, o que ir a parar entero a la gehenna. No se trata de una enseñanza demasiado radical de Jesús, se preguntan algunos. ¿De verdad esto es así? Entonces, ¿qué pasa? ¿No tendrían que estar todos los cristianos mancos, tuertos o totalmente cegados? No ridiculicemos la enseñanza de Jesús, no nos burlemos de esta enseñanza, porque ni una sola palabra de la Escritura, y muchísimo menos ni una sola de las palabras pronunciadas por Jesús es una palabra ociosa o vacía de sentido, ni exagerada de ninguna manera. Jesús nos está previniendo contra algo en lo que frecuentemente caemos, y que es el no atajar el mal en sus principios, en sus comienzos. Siempre, o al menos a los que somos ya mayores, de pequeños, cuando estudiábamos catecismo, nos enseñaban a huir de las ocasiones de pecar. Es decir, no tenemos que ponernos en situaciones tan arriesgadas en que realmente sería necesario un verdadero milagro de Dios o una ayuda súper extraordinaria de la gracia para evitar el pecado. En nuestra voluntad humana, en nuestra inteligencia, en nuestro discernimiento más racional, está el saber que cuando algo con frecuencia nos hace tropezar y pecar, si nosotros antes de llegar a un momento de la tentación en que ésta se hace tan fuerte que parece irrefrenable, antes sí podemos echar el freno, podemos impedir que se produzca esa situación que por amarga experiencia podemos saber que termina desembocando en un pecado grave. Jesús lo que está haciendo es relativizar la importancia de cualquier bien, y no estoy hablando ya de bienes materiales, de dinero, de comodidades, es que hasta miembros de nuestro cuerpo, hasta nuestra propia salud, hasta un ojo, hasta una mano, todo eso es relativo. Porque evidentemente mi cuerpo soy yo, pero atención, lo mismo que todo el mundo ve perfectamente normal y natural, una amputación quirúrgica, cuando es necesaria para conservar la vida. Desde hace muchísimos años, una sencilla operación de apendicitis para extirpar ese apéndice inflamado que pone en riesgo nuestra vida. Si todo esto lo vemos normal, qué poco aprecio damos
a la vida de la gracia, a la vida espiritual, a la vida sobrenatural en nosotros. Cuidamos mucho, y de qué manera, la vida temporal, la vida terrena, que de cualquier forma, antes o después, acabará. Y en cambio, la vida de Dios, la vida sobrenatural, la vida de la gracia, no la apreciamos tanto. Y terminamos riéndonos o sintiéndonos escandalizados por esas frases de Jesús que ponen en valor, no la necesidad de amputaciones terribles, lo que pone en valor es la vida de la gracia, la vida sobrenatural de Dios, aquello que nos hace vivir la misma vida de Dios, unidos a Jesucristo. Eso es lo que más vale de todo. Qué pena a veces que nosotros no lo entendamos así, o si lo entendemos racionalmente, no lo vivimos así. Qué pena es que a veces en la educación de los niños y de los jóvenes los padres ponen todo el acento, toda la importancia y toda su propia preocupación es en el bienestar material de sus hijos, pero cuidan muchísimo menos de su formación moral y espiritual. Y esto un sacerdote lo percibe con una claridad extraordinaria. Es muy, muy doloroso. Continúa Jesús en el Evangelio y vuelve otra vez al tema del adulterio. Dice, el que se dijo en la ley de Dios, se dijo a los antepasados, el que repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. El hombre que decidía divorciarse de su mujer, repudiarla, tenía que entregarle un documento y tenía que hacerse con una formalidad legal que también permitiera a la mujer mantener un cierto estatuto y al hombre permitía contraer un nuevo matrimonio. A ella también. Pero todo eso Jesús viene a decir, no en el texto de hoy, que eso pues fue una condescendencia de Dios a aquellos hombres de corazón duro que todavía estaban muy lejos del anuncio evangélico, en un momento en que existía la poligamia, en un momento en el que el mismo adulterio pudo tener, antes de que la ley fuera promulgada, una cierta tolerancia social. La voluntad de Dios no era esa. Dios quiso atajar lo fundamental, evitar lo mayor posible el perjuicio. Pero esa no era la voluntad de Dios. Yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, dice Jesús. La palabra que él emplea en griego es porneia. Unión ilegítima es la posibilidad de un concubinato, o de una pareja, como existen tantas hoy, que conviven sin contraer matrimonio. Esa es una unión ilegítima y pecaminosa. Por tanto, el repudio de esa mujer no es pecado. San Agustín, el gran doctor de la Iglesia, Agustín de Hipona, desde antes de cumplir los 18 años y durante 15 años de su vida, estuvo conviviendo con una mujer, de la que tuvo un hijo cuando él tenía, a poco de empezar la convivencia, cuando tenía solamente 18 años. No tuvo más hijos porque evidentemente los evitaron, pero el primer año ya de convivencia vino un hijo, padre con 18 años. Al cabo de 15 años, evidentemente la convivencia, el hijo nacido de ambos, había posiblemente un amor, un cariño, y sin embargo él repudió a su mujer. ¿Fue un divorcio? No, porque nunca se habían casado. Esa es la excepción que hace Jesús. El que repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio. Claro, porque la mujer repudiada puede tratar de buscarse otra pareja, pues yo estoy poniendo no solamente en peligro a mí, aunque me considere fuerte para esto, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Con lo cual Jesús
está estableciendo de una manera taxativa, clara, sin excepciones, la indisolubilidad del matrimonio, la santidad del matrimonio. Y no viene mal insistir en esto, porque hoy los cristianos y los católicos se han acostumbrado de tal manera a este grave atentado contra el matrimonio que es el adulterio, que cuando se introdujo en la legislación civil española hubo grandes resistencias. Hoy día todo el mundo lo aprueba, por no decir también que muchísimos lo practican. Y ante a veces pocas dificultades o poco tiempo de dificultades, de crisis, que es normal porque la convivencia es siempre difícil con cualquier ser humano, por mucho que se le quiera, ante cualquier dificultad se busca no sufrir, se busca no ceder, el propio orgullo, el amor propio, no ceder, no dar el brazo a torcer, y entonces se acude a esa solución fácil que es el divorcio. ¿De qué manera el Señor tiene que estar profundamente disgustado contra esta sociedad nuestra, este mundo nuestro que hemos hecho entre todos, que toleramos entre todos, que aplaudimos entre todos? ¿De qué manera el Señor está disgustado? Pero el corazón de Jesús, no olvidemos que estamos en el mes del corazón de Jesús y además en viernes, que es particularmente el día dedicado a la pasión del Señor y al corazón de Jesús, el corazón traspasado. Recordemos cómo Jesús le pide a Santa Margarita María reparación. Es decir, frente a tantos que aman tan poco, que ofenden tanto, al menos tú dame gusto, repárame, quiéreme, no digo más, pero sí con más delicadeza, con más atención, para compensar tanta falta de amor, tanta ingratitud y tanta ofensa que yo recibo de tantos. Que todo esto que hemos venido diciendo no nos sirva simplemente para lamentarnos, para quejarnos de lo mal que están los tiempos, lo mal que va todo, o lo malos que son los otros. En absoluto. Que todo esto sea un acicate, un estímulo para amar más, para orar más, para ofrecer al Señor sacrificios, para ofrecerle nuestros contratiempos, nuestras contrariedades, nuestros sufrimientos, ofrecer al Señor y decirle: Señor, por ti lo soporto, Señor, por ti lo aguanto, Señor, por ti lo hago, Señor, por ti me privo, para hacerte ver que yo te quiero a las duras y a las maduras, que te quiero siempre, como tienen que amarse los esposos, en la salud, en la enfermedad, en la prosperidad, en la pobreza. Que Él nos conceda su gracia para poder poner en práctica estos santos deseos. Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.